Hola, bienvenidos a este nuevo video en el canal. Yo soy Paco Cuba y te agradezco mucho a ti por estar viendo este bonito video. Esta va a ser una serie de al menos 4 videos que se irán desarrollando durante todo septiembre, en el que hablaremos de nuestro bello México. En este primer video vengo a hablarles un poco de las incoherencias de México y cómo es que hemos estado funcionando a lo largo del tiempo y de la historia, y cómo es que la conquista nos viene afectando hasta el 2020. Cómo es que tantísimos años de diferencia siguen afectando y siguen modificando nuestro comportamiento como sociedad mexicana. Y ustedes se preguntarán, ¿pero de qué incoherencias estás hablando? Una de las incoherencias que más nos ocurre como mexicanos es que nos encanta estar ahí molestando y molestando, molestando. Pero si esa persona llega a necesitar algo, lo vamos a apoyar porque forma parte de nuestro círculo de amigos, de nuestra sociedad, y eso es lo que hace y representa mucho un mexicano fuera del mundo, que somos unas personas que apoyan demasiado. También los mexicanos somos esas personas que creemos en cualquier cosa que nos digan, en la suerte, en creencias religiosas, que si vemos a un gato negro nos va a ir muy mal, que si amarramos un hilo rojo o alguna prenda roja y hacemos un conjuro van a aparecer nuestras cosas, que el duende se robó las cosas de la casa. Pero también estamos dudando de todo constantemente y decimos, nah, eso no es cierto. O esa típica frase de también México está muy lleno de otros tipos de incoherencias. Por ejemplo, que siempre, para cualquier cosa que digan, México es el número uno, que sí es de los países con más violencia en el mundo, pero también somos ese país que es más feliz y que toda su población es feliz. Somos de los países con más pobreza, pero también somos el país con la mayor riqueza cultural. Además, México siempre nos da de qué hablar, ya sea por su historia, por sus personas, por lo que pasa, por los ladies, por los lords, por lo que le pasó a la vecina, a la tía, a la prima, porque también México es un país muy chismoso. Y algunas de estas características y por qué se han ido dando a lo largo del tiempo es lo que vengo a tratar en el video de hoy. Así que vamos a ello. Pues no es ningún secreto que los españoles conquistaron a México en 1519, y a partir de ahí se viene desarrollando toda una cultura histórica que nos va a venir a afectar en este momento actual de la vida. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el presente actual de México? Pues algo que representa mucho a los mexicanos es esta identidad nacional. Es lo que nos representa y nos diferencia de cualquier otra comunidad del mundo, de los españoles, de los argentinos, de los chilos. Estas diferencias se van dando dependiendo de cómo funcione la comunidad y cuáles sean las normas que vamos a llevar a cabo y cómo las vamos a plantear, además del sistema de valores que vamos a ir llevando a lo largo de nuestra historia. Pero suena complicado que México pueda tener un solo sistema de valores, ya que es muy distinto el norte, el sur, el centro, y además ha tenido distintos cambios, ya que originalmente está la mezcla de todas las culturas prehispánicas que se conocen, pero también está este factor de la conquista de los españoles para posteriormente pasar de ser conquistados a independientes, después la influencia de nuestros vecinos de Estados Unidos y finalmente el impacto global, que también ha venido a afectar a todas estas normas y valores que nos van a guiar como mexicanos. Pero en primer lugar tenemos a los españoles. ¿Cómo es que vinieron a afectarnos? Y por qué su cultura y varios de sus valores se han ido quedando desde esa época hasta ahora. En primer lugar tenemos este valor extraño de que nuestra madre indígena era la que nos cuidaba, nos daba el afecto, el cariño, y era como la figura que nos idealizábamos. Sin embargo, estaba el papá español, que en muchas ocasiones no se conocía, pero se idealizaba y se consideraba como lo correcto y lo más a alcanzar. Además de que había un desprecio por la madre indígena, lo cual, como personas criadas por este par de sujetos, nos daba como un alejamiento a esta madre indígena, pero acercamiento por esta parte del afecto y del amor, y una idealización del español. Lo cual también nos lleva al siguiente punto, los norteamericanos. Suena muy similar lo que nos ocurre. Tenemos un rechazo a los gringos por ser quienes nos están conquistando de alguna forma, pero aún así lo idolatramos y tenemos este sueño americano de irnos para allá y poder vivir de una mejor forma, ya que en este país no se podría. Y junto con todo esto tenemos el aspecto machista de México, muy reducido y muy resumido. Hay una idolatración hacia la mujer. Se le quiere, se le ama, se le debe de respetar porque es tu madre, tu hermana. Sin embargo, también está este aspecto de verla como un ser inferior, que afortunadamente actualmente ya no ocurre tanto, pero sigue ocurriendo. Como pueden ver, esta es una cultura machista que se ha venido desarrollando desde la conquista hasta los últimos años. Sin embargo, de unos 50 años para acá se ha habido
una reducción muy grande en este machismo, aunque no una completa erradicación. Dentro de esta incoherencia que hay hacia la mujer, podemos encontrar distintas frases que el lenguaje también nos da esta incoherencia. Por ejemplo, cuando decimos algo va a valer madre, nos referimos a que algo va a ir mal. Sin embargo, cuando decimos que algo está a toda madre, es que algo está muy bien. Todas estas situaciones que se han venido dando desde una conquista española, una conquista estadounidense, que es la referencia de muchos latinoamericanos y que muchos aspiran a llegar a México para tener una vida mejor, ha hecho que México se mantenga al margen de todo y que en cierta manera no haya crecido como un país potencial. Es por eso que México busca mantenerse de todas estas situaciones políticas y que incluso ha venido afectando el cómo se ve el país entero, ya que es muy normal escuchar que los del norte son los mejores, los del centro están ahí no sé qué y que el sur es mantenido por el centro. Sin embargo, todo México forma una gran parte de la cultura y es muy importante para su desarrollo y todo este valor que se ha venido dando históricamente. Como dice la canción, todo México es muy bello. Tenemos desde los desiertos de Sonora hasta las playas de Yucatán, pero estas inseguridades de volver a ser conquistado o de no poderse defender y no tener una cultura propia han ido dando en muchas ocasiones una situación muy particular de los mexicanos que nos identifica. El mexicano tiende a ser valemadrista. Lo que ocurre es que no nos importa nada porque somos muy valientes y los mexicanos son siempre los mejores en todo. Tendemos a alardear más de lo que es decir, siempre vamos a enseñar lo que somos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se alardeó mucho de la persona más rica del mundo es Carlos Slim y es mexicano. Tenemos las mejores playas, tenemos el mejor oro, o de manera más individual tendemos a alardear, por ejemplo, ahora tengo el nuevo celular, ya tengo el iPhone 11, aunque lo saqué en Coppel. Tendemos a tener un lenguaje fuerte, que es muy claro. ¿Quién no ha escuchado al mexicano promedio que habla con exceso de groserías, que siempre hace referencia a ser mejor? Tendemos a dar señalamiento a una superioridad frente a nosotros mismos. Parte de la discriminación que hay dentro de nuestro país es que decimos, es que ese indio cualquiera, o esa persona de provincia, o el naco ese, sin importar que seguimos siendo personas muy similares, ya que nuestra cultura y nuestro contexto social sigue siendo el mismo. Y finalmente, el último aspecto que nos señala como mexicanos que estamos a la defensiva es estar en contra de nuestro patrón. Es normal encontrarnos este desafío entre padre e hijo, entre persona trabajadora y el jefe que lo sabotea, buscar derrocar el poder sin importar quién sea el que esté en el poder, y que como tal los mexicanos siempre mantenemos un rechazo a que se sepan las cosas que estamos haciendo dentro de nuestro país. Porque tendría que saberlo. Este es un aspecto muy importante de la parte popular de México y que da sentido a este sentido patriótico, y que además este aspecto agresivo de llevarnos al poder hace mucho sentido, ya que muchos de los presidentes y de los gobernantes que ha tenido México siempre o anteriormente habían formado parte de la parte militar y del ejército de México. Como pudieron ver, México lo único que está haciendo es estar detrás de máscaras. Por eso es algo que nos representa mucho, ya que ocultamos nuestras inseguridades y tratamos de intimidar a los demás diciendo yo sí puedo y soy mejor que ustedes. Que de hecho México sí es mejor que todos. Pero hablando desde la parte histórica nos hace sentido, ya que muchas conquistas, demasiada manipulación, las traiciones dentro de nuestro propio gobierno y que se han dado del país hacia el país nos han hecho mantener esta defensiva como mexicano. Que incluso esta defensiva se ha podido llevar a muchas situaciones. Una de ellas es el lenguaje, por ejemplo. Uno de los mexicanos más conocidos a lo largo del mundo y que nos representa de muy buena forma es Cantinflas, ya que con su forma de hablar, con su forma de desviarse de las cosas, de escapar de cualquier problema, nos representa mucho, ya que quien ha usado el lenguaje mexicano, las diferentes modalidades de México para desviarse de un tema y escapar de ahí. Es algo que como mexicanos hacemos mucho, tratando de defendernos y de levantar nuestro valor. Y que efectivamente no está nada mal hacer eso, porque es algo que nos representa, que tenemos muy dentro de nosotros como mexicanos y que cada vez va valiendo más la pena. Y que al final México es como una comunidad muy gigante que se va a apoyar constantemente, que ya lo pudimos ver en varias ocasiones. Siempre que ha habido un temblor, por ejemplo en este mismo mes, los 19 de septiembre, cuando ha habido algún desastre, siempre que hay como un apoyo o un desacuerdo con algún presidente, las marchas, la euforia del deporte más amado dentro de este país, el fútbol, como por ejemplo ese recuerdo de cuando México venció a Alemania en el mundial anterior. Todos estos aspectos del mexicano de buscar celebrar
de querer ser mejor sobre todo, es lo que nos representa como mexicanos y lo que nos hace ser mejores personas y el mejor país del mundo. Como ya les había mencionado al principio del video, esta va a ser una serie de videos en la que voy a tratar de darles cómo nos representa como nosotros mexicanos, qué es lo que hacemos, que en general todos los mexicanos hacen, y cómo es que nos ven desde afuera del país, que en muchas ocasiones ustedes ya lo conocerán porque somos mexicanos, o si lo estás viendo desde fuera de México, puedes conocer un poco más de este aspecto de la vida cotidiana del mexicano. La última incoherencia que les quiero decir es que es incoherente que a México no le guste la psicología y haya una psicología del mexicano. Pero lo más importante que les quiero decir es que recuerden que la psicología no es para los locos, es para las personas y en esta ocasión para los mexicanos. Así que espero que les haya gustado este bonito video, que si les gustó lo compartan en sus redes sociales, me dejen una manita arriba aquí abajo, coméntenme cualquier cosa que les gustaría saber más de México, más de psicología, y nos vemos en el próximo video. Bye. Y que viva México.